todos, espero que estén bien. Hoy en el canal toca hablar de tipos de corrientes eléctricas. Si les gusta, comencemos. Vamos a hablar de los dos tipos de corrientes eléctricas que hay. Vamos a comenzar con la primera, que es la corriente continua. Voy a achicar acá la imagen mía. Y acá puse en Google corriente continua. Obviamente tenemos muchísima información sobre corriente continua. Tenemos acá un gráfico que vamos a ver. Pero en sí quiero que quede claro que la corriente continua circula la corriente en un solo sentido. Se dice que en el sentido convencional es de positivo a negativo. Pero en el real se descubrió después, pasando el tiempo, que es de negativo a positivo. Cuando empecemos a armar circuitos eléctricos vamos a ver el tema del pasaje de la corriente. Pero acá tenemos unos esquemas que podemos ver, como dice que es el sentido real, que va de negativo a positivo. Acá tenemos sentido real, también de negativo a positivo. Y el sentido convencional es de positivo a negativo. En mi caso cuando hago demostraciones de circuitos eléctricos, ya uso el real, no uso el convencional. Ya uso de negativo a positivo, pero no es tanto la variante ni tampoco es que esté mal. No va a pasar nada si ustedes usan el sentido de la corriente eléctrica al revés, no pasa nada. Dicho esto, ¿qué pasa con la corriente continua? Siempre es continua y constante. Vamos a poner un ejemplo. El caso de la corriente continua la podemos encontrar en pilas y en baterías. Las pilas mismo que nosotros tenemos en nuestro hogar, como las que usamos en el control remoto. Baterías, esas de 9 volts, como esta que está acá. Una pila así, es muy común encontrarlas. Después, otro material que tiene corriente continua son estos cargadores de celulares, que nosotros le decimos cargador, pero en realidad es un transformador. Está transformando 220 volts de alterna a continua, que lo usamos para cargar el celular. En esta parte nosotros lo conectamos al enchufe de nuestra casa, nuestros hogares, y por acá enchufamos el cable USB que va para el celular, y esto nos estaría dando 5 volts en continua. Vamos a ver un poco la gráfica. Ay, me equivoqué. Clic derecho, editar. A ver, se trancó ahí la máquina. Clic derecho, editar. Porque hay un tema con una variante que la tenemos que ver. Vamos a achicar esto, así puedo... no puedo achicarlo. Control Z, Control Z. ¿Qué sucede acá? Nosotros tenemos acá la gráfica de voltaje. Como ustedes pueden ver, es continua y es constante. En el tiempo siempre va a tener el mismo voltaje. Cuando nosotros conectamos el cargador de nuestro celular, o sea este transformador, siempre nos da 5 volts. Ustedes mismos, si miran, tiene acá unas letras y nos indica el voltaje que nos da. En este caso este es de 5 volts. Y la nomenclatura que usa es... Vamos a borrar esto primero. Vamos a borrar esto. Voltaje. Y si ustedes ven el símbolo que usa, es este. Usa así, usa una raya. Usa una raya, a ver si la puedo hacer. Usa una raya así. Y después usa... que significa constante, voltaje continua. Y después usa unos puntos, que a ver si los puedo hacer. Unos puntitos, unos círculos así todos en negro, que significa que es en continuo. Unos círculos que es en continuo. ¿Qué pasa? Nosotros cuando usamos un cargador de celular, un transformador, siempre nos va a tirar 5 volts. Siempre vamos a tener una tensión de 5 volts. En constante, y en el tiempo no varía. El tiempo, la T es referida a tiempo, no varía. Pero por ejemplo, cuando usamos una pila o una batería, ellas se van descargando. Entonces la gráfica sería, si usamos por ejemplo las pilas de nuestro control remoto, del aire acondicionado, que da 3 volts, ¿qué sucede? 3 volts serían por acá. Y el problema que tenemos
es que esta batería, esta pila, estas dos pilas en realidad se va descargando y con el tiempo va a llegar a 0. Ustedes vieron que en un momento dado le cuesta prender a la tele, lo tenemos que acercar más, es porque se está quedando sin carga. Entonces va pasando en el tiempo y va bajando a 0. Mismo las podemos medir con un multímetro y vamos a ver que se están descargando. Y acá ya sería 3 volts. Vamos a poner 3 volts, que viene a ser la pila. Y con el pasaje del tiempo va a llegar a 0 volts. A 0 volts. No, pero creo que quede claro que la corriente continua, como lo dice la palabra, es continua, no varía en su tiempo, tiene polaridad definida, eso es un ítem bastante importante, tiene polaridad definida, marcada. Si ustedes ven, las pilas y las baterías tienen un positivo y un negativo. Tienen un positivo y negativo, como ustedes acá pueden ver. Positivo y negativo. Vamos a poner acá, ustedes ven, también acá las pilas Duracell tienen positivo y negativo delimitado. Positivo, todo Duracell nada más, no le quiero hacer publicidad a Duracell. Acá las Panasonic, positivo y negativo, acá las vemos. Así que la corriente continua tiene un solo sentido y tiene una polaridad delimitada. ¿Y qué más dijimos? Se encuentran pilas y baterías. Pasemos a hablar ahora de la otra corriente, la corriente alterna. También ustedes, si googlean, encuentran mucha información. Le voy a dar los puntos más importantes. En este caso la corriente alterna varía la polaridad en el tiempo. ¿Qué pasa? No tiene una polaridad definida como la corriente continua. Y el gráfico que nos muestra es este. Voy a tocar editar, así puedo modificar el gráfico. ¿Y qué pasa? Y va cumpliendo ciclos. Va cumpliendo ciclos. Vamos a ver si puedo, color negro. Un ciclo sería de acá, no lo quiero más grande. Un ciclo sería de acá hasta acá. Acá nosotros tenemos un ciclo. Déjenme poner acá. Esto sería un ciclo. ¿Qué pasa? Esto se repite 50 veces por segundo. O sea que de acá a acá tengo un ciclo y de acá a acá tengo otro ciclo. En un segundo se repiten 50 veces. ¿Qué quiere decir? Que en un segundo cambia 50 veces su polaridad, de positivo a negativo. Otra particularidad que tiene es que se encuentra la corriente alterna en nuestras casas, o en fábricas, o en la UTE, donde ustedes quieran, está la corriente alterna. Todo lo que sean los hogares es de corriente alterna y la proporciona en este caso acá en Uruguay UTE. También podemos decir que la corriente alterna acá en Uruguay es un voltaje de 220 volts a 230 que tiene algún pico. ¿Dónde se encuentra la corriente alterna? Se encuentra en todos los electrodomésticos de nuestros hogares, ya sea el microondas, la heladera, el lavarropa, el calefón. Si ustedes ven, tiene una etiqueta que dice el voltaje y dice 220 a 240 y dice 50 Hz, que es esta frecuencia que hablamos recién, que cambia la polaridad. ¿Qué quiere decir también? Que nosotros tenemos, por ejemplo, la heladera enchufada, el calefón o la licuadora, en un segundo prende y apaga 50 veces. Si nosotros vemos una lamparita, pasa el tiempo y en cada segundo va prendiendo y apagando 50 veces. Obviamente no es perceptible al ojo humano, no lo podemos percibir y no se ve, siempre la vemos prendida constantemente. Pero cuando colocamos un osciloscopio, vemos esta gráfica. ¿Qué más podemos decir de la corriente alterna? En este caso no tiene polaridad definida, ya lo dijimos. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros vamos a enchufar algún electrodoméstico, como por ejemplo este transformador, nosotros no estamos mirando y vemos si va así o lo giramos y va así. Nosotros lo colocamos y anda. En el caso de la corriente continua, como hablamos, tiene una polaridad definida y si nosotros en corriente continua conectamos algo mal, lo podemos estropear el circuito, podemos dañar el componente. Ustedes vieron que hemos jugado con nuestros controles y los conectamos al revés.
no anda. Tiene medidas de seguridad y protección para que no se dañe el circuito o no se dañen los componentes electrónicos, pero si no los tuvieran estaríamos haciendo un cortocircuito bastante grande. Para hacer un breve resumen, así no queda tan largo el video, tenemos entonces dos tipos de corrientes, que es la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua se encuentra en pilas, baterías, en los transformadores, por ejemplo, como en este caso lo de los celulares, que son 5 volts. El voltaje que se manejan es de 1,5 volts a 12 volts, son tensiones muy bajas las que se manejan, tensión y voltaje lo mismo. Después tiene una polaridad definida. Si nosotros no conectamos bien podemos dañar el circuito que tengamos. A veces tienen, mismo dijimos, componentes de seguridad para evitar este problema. Y de la corriente alterna dijimos que se encuentra en nuestros hogares. Acá en Uruguay es de 220 volts a 240. En otros países se maneja 110 o 360 en algunas fábricas. Acá la proporciona UTE y no tiene polaridad definida y cambia 50 veces por segundo su polaridad en el tiempo. Espero que le haya gustado el video y que le haya sacado algunas dudas. Ahora, el próximo video vamos a hablar de tipos de circuitos que tenemos en serie, paralelo y mixto, y vamos a trabajar con ello, vamos a armar circuitos, vamos a hacer ejercicios básicos, vamos a usar un programa para armado de circuito y simulación de los mismos, y nos vemos en el próximo video.